por estar en el extranjero, o tenemos que entender lo que es el aforo, que es limitado porque todavía seguimos en tiempos de pandemia. Así que bueno, darles la bienvenida y saludarlos a todos. Quiero agradecer la presencia de la Cónsul General de España, doña María Victoria Escola Pliego, que se encuentra aquí a mi lado, también al consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España, don Vicente Pesino Medina, a la jefa de la misión adjunta de Portugal, doña Magdalena Sassetti, allí, también al presidente del Centro Gallego de Montevideo, don Ramón Lorenzo Pita, a la presidenta en ejercicio de la Casa de Portugal, doña Inés Guerra, y nos acompaña también por allá atrás el director del Instituto de Historia, Arte y Patrimonio, Diego Vidar, y a todo el público que está aquí presente y que nos está siguiendo por Zoom. Aquí también en la mesa me están acompañando la profesora Rosario Antón, integrante de la Comisión de Cultura del Centro Gallego de Montevideo, que están coorganizando esta actividad junto a la Universidad Católica, y la licenciada Margarita Asunción de la Casa de Portugal, que también está participando en nombre de la citada institución, como organizadores también de lo que es esta actividad. Lamentablemente no nos puede acompañar que el rector Julio Fernández, el padre Julio Fernández. Hoy hay una actividad que se está inaugurando justo el edificio de la Escuela de Negocios de nuestra universidad. Les presento las disculpas del caso y manda un saludo para todos los que estamos aquí en este momento. Nosotros hoy vamos a tener una actividad bastante especial, porque vamos a presentar lo que son los celtas. Y yo me acuerdo que cuando había estudiado allí en la Universidad de Santiago de Compostela, no nos hablaban de los celtas, nos hablaban de la cultura del hierro del Hallstatt. Después, coloquialmente y hablando entre la gente, nos decían, pero en realidad esa cultura que te enseñaron en facultad, la profesora de Prehistoria 2, son los celtas. Son esos pueblos que yo estaba estudiando en Santiago de Compostela, así que obviamente siempre me decían, nosotros descendemos de celtas y otras mezclas de pueblos que vinieron, y siempre hablaban de esa hermandad con el norte de Portugal, también de base celta, con los gallegos, con los escoceses, también con los irlandeses, los bretones. Y entonces hoy vamos a ver un poco quiénes son esos celtas, qué es esa identidad celta, porque llega hasta el día de hoy. Estamos hablando de la prehistoria, de una cultura de la época del hierro, pero la misma llega hasta el día de hoy. Antes de darle la palabra y de presentar al conferencista que nos acompaña hoy, el doctor Francisco Javier González García, voy a pasar la palabra a quienes me están acompañando en la mesa, tanto del Centro Gallego de Montevideo como la Casa de Portugal, de la Embajada de España y también de la Embajada de Portugal. Sí, y eso no sé quién decís tú. ¿Quién habla? Bueno, por eso yo. Bueno, nosotros primero también, en nombre del Centro Gallego, queremos agradecer que nos acogieran en esta instancia que es trascendente para nosotros, y porque esa inquietud sobre la cultura celta la tenemos, no desde hace tanto tiempo, pero sí desde hace unas décadas. Y agradecemos a la UPU, agradecemos al Instituto de Historia Patrimonio, y agradecemos a la directora de la Cátedra Magallanes, Silvia Facal, que mucho tuvo que ver en todo esto, para que esto llegara y se lograra. Y en especial, tenerlo en conjunto con la Casa de Portugal, a quien nos une, tenemos un vínculo muy fraterno. Ellos, algunas figuras de la institución nos dicen los primos hermanos. Nosotros nos consideramos hermanos y primos hermanos, lo que consideren ellos. Tenemos vínculos desde hace años, muchas décadas. Hicimos muchas actividades en conjunto y hacemos actividades en conjunto.
porque tenemos similares historias, similares geografías, sobre todo en el norte, me refiero a Portugal, que nos hace que tenemos un vínculo siempre fluido como si nos conociéramos de siempre en todo. Así que es un deleite compartir con Café Portugal en esta instancia este evento. Bueno, desde el Centro Gallego de Montevideo, dado que vamos a tener a un disertante experto en protohistoria, tenemos primero agradecer la presencia, ¿no? Y todo lo que hicieron ustedes para tener esta presencia hoy. El Centro Gallego Montevideo, brevemente, decimos que es una institución, es la más antigua institución gallega en el exterior de Galicia, de España, perdón. Tiene 142 años de antigüedad, surgió en el año 1879, cuando la República Oriental del Uruguay tenía muy pocos años de su jura de la Constitución, pocas décadas, y una trayectoria larga que sigue existiendo ahora, y lo que hace que tenga una historia paralela cuando inmigran los gallegos acá y fundan esta institución en el 79, tienen una historia, empiezan a hacer una historia larga acá en Montevideo, que es, si comparamos con la historia de la Galicia terrenal, mucha de esa historia se ha escrito en el exterior, y el catedrático lo sabe más que uno, en el exterior y en esos tiempos, en los tiempos de la década de esos siglos, ¿no? Del 79 y en el siglo XX, ¿no? Entonces tenemos, buscando en los archivos institucionales, realizados, digitalizados por la Universidad de la República y la Universidad de Santiago, hemos encontrado, y estudiándolos, en todo el estudio que hemos hecho de los fascículos y revistas, en las primeras décadas del siglo XX que tenemos, es muy interesante leerlas, donde se encuentra, se habla de los gallegos en nuestro país, los gallegos, sobre todo en Montevideo, los gallegos en Galicia, las noticias que vienen, algo escrito en gallego, poco, y algo del resurgimiento gallego, alguna poesía de Rosalía, y algo de la Hermandad de Fala, poco, y en general en español, en castellano. Y bueno, lo que vamos viendo es que siguen los tiempos, y nosotros no se ve en absoluto nada vinculado a los celtas, nada. Hasta que ahora ya empieza a transcurrir la historia personal e institucional. Yo estoy desde los 4 años vinculada, y la familia también, desde mucho antes, pero de lo que recuerdo yo desde mis 4 años, nunca se trató esa temática, no sabíamos realmente. Hasta que más o menos en el año 79, 80, hay 2 elementos que hacen que nosotros, por lo menos la colectividad gallega vinculada al Centro Gallego y a otras instituciones que también las conocemos, se empezaran a vincular. Y uno fue el ritual de la queimada, que mucho se habla del origen relativo de los celtas. Ese ritual que vino y lo trajo un expresidente de la institución, y que fue un acto que se hizo arriba de un escenario, como un espectáculo. De ahí surge, y después se hace como un evento social, y después sí siguen conjuros, etcétera, que los hacen en la propia institución, y después se difunde no solo por Montevideo, se difunde por cualquier descendiente de gallego en todo el Uruguay. Eso creo que crea algo vinculado al mito celta. Y lo otro que nos crea un vínculo y un interés también es la música folk celta que llega y aterriza en el Uruguay en el 1980, con el grupo Miliadoiro, que fue su primer pieza, que es Disco de Pasta, y después, bueno, otros grupos, Bratz, etcétera, pero creo que ahí se da la impronta de empezar a conocerse la música celta, empezar a verla, a disfrutarla, y empezar en nuestros oídos a prepararnos para escucharla y a gustarnos mucho. Y ahí se incorporan instrumentos
más allá de la gaita, que es común a muchos grupos de la zona, ¿no? de esa Europa. Esos son los vínculos que para mí fueron los disparadores de el interés de los celtas, de los mitos, los relatos y los mitos, los relatos o los mitos, en eso estamos. Y bueno, ante eso, con toda esa serie de interrogantes, como institución y como descendientes de gallegos y como gallegos, tenemos grandes incertidumbres, y bueno, estamos acá para que hoy el catedrático y el doctor nos aclare todo esto, y así llegamos así, y aquí en búsqueda de esas lejanas esencias, que son quizás menos lejanas que los 10.000 kilómetros de la travesía atlántica, que tanto se vieron obligados a transitar durante muchas décadas. Nada más, muchas gracias. Margarita. Perfecto, Rosario, gracias. Es para mí un honor participar en este encuentro en representación de Casa de Portugal de Montevideo, institución fundada en el año 1983 a partir de la fusión de la Sociedad de Beneficencia Unión Portuguesa de Montevideo, fundada en 1912, y el Centro Social Portugués, fundado en 1944. Institución que tiene como fines primordiales preservar y difundir la identidad cultural de la colectividad portuguesa, promover la amistad, confraternidad y buenas relaciones entre portugueses, lusodescendientes y el conjunto de la sociedad uruguaya, fomentando la sociabilidad, la ayuda mutua y la solidaridad. Como pequeño aporte sobre la presencia celta en Portugal, diré que este comparte su historia temprana con el resto de la península ibérica, ubicada en el suroeste de Europa. El nombre de Portugal deriva de la unión del nombre romano Portus y el celta Cale. La región fue colonizada por preceltas y celtas, dando origen a pueblos como los galaequi, lusitanos, Celtiqui y quinetes, visitados por fenicios, antiguos griegos y cartagineses, incorporados a los dominios romanos como Lusitania y parte de Galaequia, después del 45 a.C. hasta el año 298 después de Cristo. La región que actualmente ocupa Portugal estuvo habitada por neandertales y luego por el Homo sapiens, que deambulaban libremente por el norte de la península ibérica. Estudios realizados avalan la teoría que a principios del primer milenio antes de Cristo, varias oleadas de celtas invadieron Portugal procedentes de Europa Central y se unieron a las poblaciones locales formando diferentes tribus. Sin embargo, otra teoría sostiene que los celtas ya habitaban el oeste de Iberia, Portugal, mucho antes de las grandes migraciones celtas de Europa Central. Celta es el término empleado por lingüistas e historiadores para referirse en un sentido amplio al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas. Estudios realizados por lingüistas expertos en celta antiguo han presentado pruebas de que el idioma tartésico, que se habló en partes del suroeste de España y el suroeste de Portugal, es de estructura protocelta. La arqueología moderna y la investigación muestran una raíz portuguesa de los celtas de Portugal y en otros lugares. Durante ese periodo y hasta las invasiones romanas, la cultura de Castro se desarrolló en Portugal. Esta denominación se refiere a las características poblaciones celtas llamadas Dun, Diun o Don en galaeco, y que los romanos en sus crónicas llamaban Castrae. Cronistas de campañas militares romanas como Estrabo, Herodoto y Plinio el Viejo
hacen referencia a las características de la organización social castrista y describen a los habitantes del norte de Portugal, los Galaeki, como un grupo de bárbaros que pasan el día peleando y la noche comiendo, bebiendo y bailando bajo la luna. A modo de ejemplo de un castro celta, en el norte de Portugal, voy a mencionar al castro de São Lourenço, que dataría del siglo IV a.C., y se ubica hacia la costa atlántica, muy cerca de Esposende. Esta zona de Portugal está muy ligada afectivamente a mi familia, ya que en el pequeño pueblo de Fão, muy cerca de Esposende, nació mi abuelo paterno. Muchas gracias. Gracias, Margarita, también. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quería agradecer una vez más esta iniciativa linda de la Universidad Católica y de la directora de la carrera Magallanes, doctora Silvia Cal, y más esta oportunidad de podernos, a partir de los expertos y de su trabajo, conocer un poquito más de lo que nos une a Portugal y a España en esos pueblos y en esas civilizaciones anteriores al inicio de nuestra nacionalidad, y recordarnos que lo que nos une y los lazos que nos mantienen unidos y en conjunto son de mucho más largo plazo, y este tipo de investigaciones las valoramos como muy útiles en ese sentido, y hacernos acordar esos lazos que nos mantienen juntos y nuestra identidad, y que nos ayudaran a formar nuestra identidad allí como acá. Por eso es entendible la hermandad que se siente entre la Casa de Galicia y de Portugal, y la proximidad cultural entre los pueblos, que justifica que más allá de definiciones medievales, modernas, en caso de Portugal, ¿no? Medievales, modernas, contemporáneas, de nacionalidad, lo que nos une muchas veces data de muchos miles de años atrás, y eso es importante, se siente en una convivencia diaria. Y en ese sentido, una vez más, agradecer esta iniciativa y esperar escuchar de los expertos lo que quiere aportarnos sobre esta materia. Gracias. Muchas gracias. Pues yo poco puedo añadir, solo dos ideas, y es que no quería faltar en ningún caso a atender la amable invitación de asistir a esta conferencia, por dos motivos: tanto por las instituciones que han participado en la organización. El Centro Gallego de Montevideo, desde luego, es una institución de referencia en nuestra colectividad, aparte de su antigüedad, y la Casa de Portugal, el sitio donde se organiza. Nosotros tenemos estrechísimos lazos, y de hecho, en el poco tiempo que llevo aquí, creo que esta es la tercera o cuarta vez que vengo a esta universidad, es decir, la Universidad Católica de Uruguay, y el hecho finalmente, pero no menos importante, sin duda, que sea con, hoy se han definido como primos hermanos. No sé si somos primas hermanas, pero desde luego las relaciones difícilmente pueden ser más estrechas, más profundas y más importantes que las que existen entre dos países como Portugal y España. Hoy, además, yo también aguardo con interés conocer más, no solo sobre esas relaciones, sino sobre la gente que forma esas relaciones, es decir, sobre los celtas a ambas orillas del Miño. Realmente tengo mucho interés, después sobre todo de las palabras oídas, y también por ese alicate que supone, creo que ha mencionado, la queimada, sí, y la música. Raro es encontrar un español, y menos un gallego o un portugués, que no disfrute de ambas cosas. Muchas gracias, y deseando oír al profesor
González. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, voy a presentarles a nuestro conferencista, el doctor Francisco Javier González. Él es profesor titular del Departamento de Historia, del área de Historia Antigua, de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado diversas estancias como investigador predoctoral en el Centre Louis Garnet de Recherche Comparée sur les Sociétés Anciennes de París, y como investigador postdoctoral en el, mi francés es horrible, así que me van a disculpar, Laboratoire Archéologie et Sciences de l'Antiquité, Maison de l'Archéologie et Ethnologie, René Junouvet, Université de Nanterre, París, y con anterioridad a su incorporación a la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2003, impartió docencia en las universidades de La Palma y de la Gran Canaria, del curso de 1999 al 2000, en Vigo en el curso 2001-2002. Su investigación está caracterizada por la búsqueda de una aproximación antropológica al estudio de las sociedades antiguas y protohistóricas. Se ha plasmado hasta la fecha en varias decenas de trabajos, entre libros, capítulos de libros y artículos, publicados tanto en España como en el extranjero. Entre sus trabajos relativos a la cuestión céltica, en Galicia destacan la monografía coordinada por el doctor González García, Los pueblos de la Galicia céltica, y la obra de reciente publicación, Celtas, Castrellos e Romanos, a procura de un pasado en la historia de Galicia. La conferencia que nos va a dictar en el día de hoy se titula Los celtas a ambas orillas del Miño, protohistoria, pasado e identidad. Javier, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te pasamos la palabra porque estamos todos muy ansiosos por escuchar más sobre los celtas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas las instituciones organizadoras por haberme invitado a participar en este acontecimiento. Y bueno, empezar diciendo que el tema es muy interesante desde mi punto de vista, porque estas dos orillas del Miño, en lo que tiene que ver a la forma en la que interpretan su protohistoria, la forma en la que han asumido su pasado y en la forma en la que han creado una identidad con toda esa protohistoria, con ese pasado, en lo que tiene que ver con lo que es la cuestión céltica, han reaccionado de dos formas muy distintas, que es lo que voy a intentar mostrar a lo largo de mi charla. Por tanto, la presentación se va a centrar en, después veremos cuáles son esas dos reacciones distintas, no quiero adelantar acontecimientos. La presentación básica va a seguir estos tres ejes vertebradores que figuran aquí en este índice, ¿no? En la primera parte voy a hacer una presentación muy global y muy general sobre quiénes eran los celtas. La segunda parte se centra en lo que he titulado En busca de un pasado y una identidad, es decir, cómo tanto en Galicia y en el norte de Portugal las menciones a la existencia de celtas en estos territorios en la antigüedad fueron asumidas como un mecanismo a través del cual comprenderse los gallegos como gallegos y los portugueses del norte de Portugal como portugueses. Y finalmente de lo que hablaré es de qué indicios hay de que en el noroeste de la península ibérica, tanto en el territorio de la actual Galicia como en el territorio del norte de Portugal, ha habido en la antigüedad una presencia céltica. La presentación no será tanto arqueológica como mucho más basada en otras cuestiones como las fuentes, la toponimia, la lingüística antigua y tal. Pero bueno, voy a empezar, por tanto, presentando un poquito sobre qué es esto de quiénes eran los celtas. Bueno, básicamente ya se comentó en la presentación de este acto. Básicamente hay tres formas de definir lo que es un celta, ¿no? Una de ellas es la forma antigua, la forma en la que griegos y romanos definieron lo que era un celta, que son unas poblaciones bárbaras del norte y del occidente de Europa, que eran unas comunidades, unas tribus muy belicosas,
que les generaron muchísimos problemas tanto a los celtas como, perdón, tanto a los griegos como a los romanos, y que por tanto formaban parte de esos bárbaros terribles con los que los griegos también, pero sobre todo los romanos, se tuvieron que enfrentar. Desde este punto de vista, los celtas pervivieron en la literatura antigua y en la tradición clásica a lo largo del resto de la historia europea, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, pero no fue hasta el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, cuando empiezan a tener un papel muy importante dentro de la historia europea. ¿Por qué en este momento? Bueno, porque asistimos al periodo en el que se empiezan a configurar los estados nacionales, ¿no? Es el momento en el que, pues, en muchos territorios europeos se mira hacia el pasado y se mira hacia un pasado muy remoto, buscando unos antecedentes históricos, unas comunidades eh, eh, protohistóricas que, digamos, le diesen tradición, le diesen raigambre, le diesen profundidad a los estados nacionales. Y es cuando los celtas se convierten en algo así como una especie de antepasado prestigioso, ¿no? Eso es así como se explica que en el siglo XVIII y en el siglo XIX a esta primera forma de entender a los celtas que heredamos de los antiguos, es decir, aquellos pueblos que los textos, los autores antiguos nos decían que eran celtas, se le añaden dos formas nuevas de entender lo que es. Una de ellas es, como ya se mencionó aquí, con el inicio de los estudios lingüísticos y con el surgimiento de la lingüística comparada, se entiende como celtas los hablantes de una serie de lenguas del tronco indoeuropeo que están documentadas en el occidente y en el norte de Europa en la antigüedad y también en la actualidad, y que básicamente coincidían con aquellos territorios, con aquellas áreas que las fuentes antiguas decían que habían estado pobladas por. Por tanto, tenemos ya un componente lingüístico que es novedoso, eso es un propio de la edad, de la edad contemporánea de finales de la Edad Moderna, los siglos XVIII y del siglo XIX. Y en este mismo siglo XIX tenemos la tercera pata de este trípode, que es la definición arqueológica de lo que es un celta. Y se desarrolla en el XIX como consecuencia de este interés por el pasado, este interés por el pasado protohistórico, por lo céltico y por el desarrollo también de la arqueología como ciencia. ¿Qué es lo que se entiende arqueológicamente como céltico o como celta en el siglo XIX? Pues una serie de poblaciones que se caracterizaban por poseer una determinada cultura material, vamos a ver después cuáles son, que geográficamente también coincide con esa área asignada para la dispersión de las poblaciones que los lingüistas dicen que son de lengua céltica, y para las poblaciones que las fuentes antiguas nos decían que estaban, o sea, los territorios que las fuentes antiguas nos decían que estaban ocupados por celtas. Por tanto, esto es más o menos las tres formas distintas que tenemos de distinguir un celta, desde el punto de vista de las fuentes antiguas, desde el punto de vista de la lingüística y desde el punto de vista arqueológico. Tres formas distintas que evidentemente se fusionan en una sola en el siglo XIX y para que lo que defiende es que un celta o una población celta es aquellos que hacen referencia a los textos antiguos, que tienen una determinada cultura material, que ya se mencionó también en la presentación, que es la cultura de Hallstatt o la cultura de Latén. Dentro de un momento vamos a ver lo que es esto, y que eran comunidades que hablaban una lengua. Vale, por tanto, digamos que esto es el paquete de lo que se entiende por celta tradicionalmente. Me voy a centrar sobre todo en el aspecto arqueológico, porque el aspecto arqueológico es el que va a provocar que en un momento dado en Galicia se reniegue un poco del componente céltico, y por eso es por lo que posiblemente cuando Silvia estudiaba en la Universidad de Santiago de Compostela le hablaban de cultura de los castros, le hablaban de cultura de Hallstatt, pero no se atrevían a decir cultura celta porque dentro de determinados círculos científicos y arqueológicos gallegos de los últimos 30 o 40 años
la palabra celta no estaba prohibida, pero sí no estaba bien vista. Después hablaré también sobre esta cuestión. Bueno, centrándonos arqueológicamente en lo que podemos entender como celta, es el territorio que tenemos marcado así en color morado y en distintos tonos en este mapa, ¿no? Esto sería el territorio originario de las poblaciones célticas que después conocieron una expansión por toda Europa, que llegaron a penetrar en la península ibérica y en muchísimos otros territorios europeos, pero el núcleo originario central principal sería este, con estos dos centros fundamentales, que son lo que es el núcleo de Hallstatt y el núcleo de Latén, que serían los territorios en los cuales se habrían iniciado las culturas arqueológicas típicamente celtas. ¿Qué es esto de las culturas arqueológicas típicamente celtas? Bueno, pues en la primera edad del hierro, entre el año 750 y el 450 a.C., a partir de la excavación de un yacimiento muy importante que hay en Austria, el yacimiento de Hallstatt, que es un yacimiento arqueológico relacionado con una explotación prehistórica, de una salina prehistórica importantísima. Se producen unos hallazgos tan destacados para lo que es la arqueología europea, que sirven para definir desde el punto de vista de la cultura material lo que es la cultura de la primera edad del hierro. ¿Vale? Y lo que aparece en Hallstatt es pues, este tipo de enterramientos, con este tipo de espadas. Nos habla de una cultura que ya parece ser que es una cultura bastante belicosa por la frecuente presencia de armamento. Sociedades que cada vez se complejizan más hasta que llegan a desarrollar pues, grandes jefaturas como las que se manifiestan en enterramientos como este túmulo que aparece en estas imágenes, es el túmulo de Ogdor, y es bueno, como se puede ver en la foto del ángulo, la parte superior izquierda, es un túmulo de tierra y piedra de tamaño monumental, con una riqueza en el que está enterrado, como se puede ver en la imagen de la parte superior derecha, el difunto, y con un ajuar riquísimo, formado por un servicio de mesa, un gran caldero para la mezcla de bebidas alcohólicas, esta especie de gran banco, cama, en la que está el cadáver depositado. Y de lo que nos está hablando pues son de unos individuos guerreros que configuran una élite guerrera que se pone a la cabeza de estas comunidades y que llega a generar jefaturas que tienen pues, una capacidad para captar riqueza considerable y que además están en contacto con otras comunidades europeas y también con otras comunidades centroeuropeas de la Edad del Hierro y también con comunidades más meridionales, como podrían ser algunos pueblos del Mediterráneo, como los etruscos o como los Esta sería la cultura de la primera edad del hierro. La primera mitad, desde el año 750 hasta el año 450, se caracterizarían por este tipo de cultura material, por este tipo de objetos, por estas formas de vida. Esta primera cultura de la del hierro de Hallstatt ya se asocia, los arqueólogos en el siglo XIX la empiezan a asociar ya con las poblaciones célticas. Por tanto, tendríamos ahí la primera manifestación a través de una serie de objetos de lo que conocemos como poblaciones célticas o lo que podríamos llegar a definir como poblaciones célticas. En la segunda edad del hierro, a partir del 475 y a raíz de otro hallazgo también monumental, en este caso ya no es un yacimiento suizo, ya no es un yacimiento austríaco, es un yacimiento suizo, el yacimiento de Latén, en el lago Neuchâtel en Suiza, aparece otro hallazgo monumental que es todos los materiales depositados en ese lago, sobre todo armamento y muchísimas piezas metálicas que se entienden como posibles ofrendas votivas al lago o a la divinidad que podía haber en el lago, y que da pie a una actividad arqueológica inmensa de la que dan testimonio estas fotografías de la época,
que se empieza a excavar la zona y se obtiene pues, una cantidad de piezas que nos vuelven a confirmar otra vez el carácter guerrero y belicoso de estas comunidades y que ayudan a definir un estilo, sobre todo un estilo decorativo, que es lo que se conoce como el estilo de la técnica, ¿no? Y que está formado básicamente pues, por estos entrelazados vegetales, estos motivos vegetales que envuelven todas las piezas que configuran estos adornos que son tan característicos, con los trisqueles o también los tetrasqueles, es decir, estas ruedas solares de 3, de 4 o incluso de más radios. Esto sería una forma decorativa que genera un estilo y ese estilo sería el que empieza a difundirse a partir de este momento por toda Europa, por toda Europa occidental, por toda la Europa atlántica, llegando incluso a las Islas Británicas, y que configura pues, esos tipos decorativos que aún hoy en día son los que todos entendemos como célticos y que, pues, ya que se hizo mención antes a la música celta, si en muchas ocasiones pensamos en algunas de las portadas de discos de música celta, tanto de grupos gallegos como de grupos británicos, pues es el tipo de motivo que vemos decorando muchas de esas portadas. Por tanto, estas dos culturas arqueológicas, estos dos estilos arqueológicos serían los que a los arqueólogos les permitirían definir lo que es un celta a través de los materiales que obtienen en sus excavaciones arqueológicas. Bien, tenemos ya definidos a los celtas y ya, como comenté antes, en el siglo XIX es el momento en el que se les presta muchísima atención. En el XVIII empieza ese interés, pero en el XIX ese interés se vuelve, digamos que se acentúa muchísimo. Un interés que, como comentaba antes, se centra fundamentalmente en encontrar esos precedentes, esos antecedentes gloriosos para los estados nacionales. En esta búsqueda de, vamos a llamarles así, patriotas antiguos, no solo se buscó la raza o el pueblo celta como un precedente general, como un antecedente de lo que serían, por ejemplo, pues, los irlandeses o los bretones o los franceses en general, sino que en algunas ocasiones esta búsqueda de patriotas antiguos se centró también en aquellos casos en los que las fuentes antiguas nos ofrecían noticias, se centró en determinados individuos en concreto, ¿no? Es lo que en esta serie de fichas que voy a presentarles ahora denomino los patriotas antiguos, ¿no? Que generalmente son personajes indígenas de las comunidades a las que se tuvieron que enfrentar los romanos, que acabaron haciendo frente al poder romano con mayor o con menor éxito, y que en el siglo XIX, cuando se empiezan a construir los discursos sobre la historia nacional de los distintos países europeos, se les eleva a la categoría de patriotas. Es el caso, por ejemplo, de Vercingetorix, que en el 53-52 encabezó la revuelta gala contra los romanos, se enfrentó a César. Bueno, no voy a leer los textos que figuran en cada una de estas fichas porque me saldría un poquito de tiempo, pero bueno, los pongo aquí a título informativo y tal. Y bueno, lo que me interesa sobre todo no solo es este papel de patriota, sino las fotos que acompañan estas fichas tienen que ver con monumentos construidos en el siglo XIX para ensalzar precisamente a esos patriotas. Y me interesa mucho que nos fijemos en los monumentos, porque después vamos a comparar lo que pasa aquí con lo que pasa en la península ibérica, con lo que pasa en Galicia, en España en general y en Portugal. Bien, esta estatua de Vercingetorix es una estatua monumental, se puede ver si se compara el tamaño de la estatua, que está a un pedestal de muchísima altura, con las personas que se ven en la foto caminando al fondo. Está enfrente del
la fortificación, el poblado fortificado en el que Vercingetorix se encerró para hacer frente a César, Alexia, que se encargó Napoleón III de excavarlo, de costear la excavación. Por tanto, hay un compromiso, hubo un compromiso en el siglo XIX por parte del Estado francés o del poder francés en darle el marchamo de cuestión nacional al problema de excavar a Alexia y al personaje de Vercingetorix, que nos deja muy a la clara a través de este monumento, de este recuerdo, de esta conmemoración, que estamos hablando de alguien que era muy importante desde el punto de vista del Estado francés y de los franceses de esa época, ¿no? Esto es lo que vemos que ocurre en Francia. Esta situación podíamos pensar que es tan solo fruto de lo que ocurría en Francia en ese momento, pero se repite en otros lugares, por ejemplo en Alemania. En Alemania, este es el monumento a Arminio. Arminio era un germano que curiosamente era ciudadano romano, que en el 9 a.C. se enfrentó a los romanos en el bosque de Teutoburgo y consiguió echarlos de su territorio. Ese es el motivo por el cual no llegaron a conquistar Germania. Y bien, el monumento del bosque de Teutoburgo tiene las mismas características que vemos que tenía el monumento de Vercingetorix. Es muy grande, es monumental, valga la redundancia, y además es que se encuentra en lo que, yo no sé si la situación cambió, pero hasta no hace mucho tiempo era el destino turístico más visitado por los alemanes en sus vacaciones. Era uno de los lugares a los que se iba sí o sí, ¿no? Porque os digo, era es uno de los lugares más visitados. Por tanto, nos volvemos a encontrar con lo mismo. Hay un interés en ensalzar a este personaje, en construir a este personaje en alguien importante para los alemanes, y sabemos que este monumento fue costeado por el gobierno alemán. Ya se había empezado con anterioridad a la unificación alemana, pero se pudo finalizar, se pudo rematar gracias al aporte de capital por parte del gobierno de la Alemania recién unificada, tras 1870, y por tanto nos está hablando de esa misma idea de este es un señor que si no fuese por él no habríamos llegado como alemanes hacia donde estamos, es decir, esa consideración de un patriota. El tercer ejemplo que traigo a colación es Boudica. Boudica es una reina britana que también se enfrentó en el 60-61 al poder romano. No acabó tan bien como la situación de Arminio. Boudica acabó siendo derrotada. Su monumento no es, valga la redundancia, tan monumental como los dos personajes que acabamos de ver antes, pero esta foto la traigo precisamente para que se vea dónde está ubicado ese monumento. Ese monumento está situado en Westminster, muy cerquita del Big Ben, a orillas del Támesis, es decir, en pleno centro de Londres y al lado de los centros de poder político del Estado, ¿no? Por tanto, digamos que también a través de esa ubicación, bueno, Boudica era un personaje muy especial en el 19 porque se la relacionaba estrechamente con la reina Victoria y tal. Pero bueno, volvemos a lo mismo, estamos hablando de personajes que como precedentes tienen una importancia enorme para cada uno de esos estados y por eso se les conmemora con estos monumentos que son muy visitados, en los que los estados invierten dinero o incluso que los han colocado, se sitúan en lugares tan prominentes como puede ser el caso del monumento de Buda. Esto es lo que pasa en el resto de Europa. Veamos qué es lo que pasa en la península. En la península ibérica, tanto en España como en Portugal, tenemos un héroe. Tenemos a Viriato, ese caudillo lusitano que se enfrentó a los romanos entre el 147 y el 130. Y Viriato cuenta con monumentos, sí, es cierto. Pero los dos monumentos con los que cuenta Viriato, uno de ellos es en Zamora, es un monumento que es el que figura a la izquierda de sus imágenes. Es un monumento que se financió con dinero zamorano, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque, bueno, existía la tradición en el siglo XIX de que Zamora había sido la ciudad de
origen de Viriato. Y lo mismo ocurre con el monumento que figura a la derecha, que es el monumento más antiguo que hay. Bueno, no, sí, no, el más antiguo no, pero es uno de los monumentos más destacados que hay a Viriato en Portugal, que se encuentra en Viseu y que se explica también pues, por motivaciones localistas. La diferencia con respecto a los otros es que aquí lo que no tenemos es ese interés estatal en conmemorar al patriota antiguo. En Portugal, hasta donde yo sé, el único monumento pagado por el Estado en el que aparece Viriato es el famoso Arco de la Rúa Augusta, que es este que figura en la foto de la parte superior, de la parte inferior derecha, en el que figuran toda una serie de personajes de la historia portuguesa muy destacados, como se pueden ver en la foto de detalle del lado derecho, la foto superior, y la imagen de Viriato se encuentra en el lado de la izquierda y es la que aparece en la foto de la izquierda representada en detalle, como se puede ver comparado con el magnífico recuerdo que se establece tanto con Boudica como con sus dos compañeros, Vercingetorix y Arminio. Aquí el recuerdo que se hace de Viriato es, digamos que, más bien pobre. Claro, ¿cuál es el problema que tiene Viriato? Que es un héroe entre dos tradiciones nacionales. Lo pueden tomar como propio los españoles y lo pueden tomar como propio los portugueses. Entonces, desde ese punto de vista, hay cierta indefinición, ¿no? Porque realmente no es tan clara la situación como en el caso de sus tres compañeros, por así decirlo, de sus tres compañeros europeos. Ahora, traigo a colación a Viriato por el hecho de que va a jugar un papel increíblemente importante cuando pasemos a hablar de los celtas dentro de unos minutos, sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva portuguesa. En España, si tenemos que buscar grandes monumentos a Viriato, posiblemente haya que buscarlo en este cuadro, en la muerte de Viriato, jefe de los lusitanos de José de Madrazo, que se expone en el Prado, y que en los libros de texto españoles durante mucho tiempo, cada vez que se mencionaba la historia de Viriato, era pues, la imagen a través de la cual se ilustraba a los estudiantes españoles de historia quién era Viriato, ¿no? Y esto es un cuadro de gran tamaño que yo creo que hoy en día, bueno, hoy en día a lo mejor las cosas en España con respecto a esto han cambiado mucho, pero hasta el momento en el que yo estudié, yo creo que todo el mundo, si decías Viriato, lo asociaba a esta imagen. Tenemos también en España otros patriotas antiguos, como es el caso de la toma de Numancia, una ciudad conquistada por los romanos, o la toma de Sagunto, pero no tuvieron mucha mejor suerte de la que tuvo Viriato. Yo creo que les ocurre más o menos lo mismo. Si hay algo que conocen los españoles de Numancia, aparte del nombre y del equipo de fútbol de Soria, que se llama Numancia, Soria es la ciudad más próxima a Numancia, pues es este cuadro de Alejo Vera y Estaca que también se enseña en el Prado y que le pasaba lo mismo que a la muerte de Viriato durante mucho tiempo. Fue la ilustración que figuraba en los libros de texto de historia españoles cuando se hablaba de Numancia. Y la prueba más evidente de que tampoco tuvo mucha suerte Numancia a la hora de contar con monumentos importantes es que, bueno, nunca hubo interés por parte del Estado español en excavarlo, fueron los alemanes los que empezaron a excavar Numancia, y que cuando se conmemoró Numancia con algún monumento es pues con el monolito que se ve en la foto de la derecha, que es el día de la inauguración por parte de Alfonso XIII, que fue a inaugurar el monumento no porque hubiera costeado el Estado español ese monumento, que ese monumento también se costeó con dinero local, con dinero de un rico benefactor soriano, sino porque fue la forma de darle un poco de empaque a la inauguración. Fue el señor de Soria el que convenció a Alfonso XIII de que fuese hasta allí, que merecía el monumento ser inaugurado por él y por eso se presentó. Pero vamos, volvemos a lo mismo. No hubo interés ninguno por parte de los poderes públicos españoles, por parte del Estado español, de participar en esta conmemoración. Por tanto, tenemos a esos celtas que son
el modelo de antepasado protohistórico que muchas comunidades quieren, y tenemos a estos personajes puntuales, históricos del pasado que se enfrentaron a los romanos, que también nos pueden ayudar a construir nuestra forma de sentirnos en Europa, le pudieron ayudar a construir a los europeos del 19 su identidad, su forma de estar en el mundo. ¿Qué ocurre en el cuadrante noroeste de la península, tanto en Galicia como en el norte de Portugal? Bien, hubo algún intento por parte de la historiografía de los autores gallegos del siglo XIX de utilizar a Viriato como personaje gallego, pero se acabó abandonando, precisamente o posiblemente por el hecho de que en Portugal también se le estaba utilizando. Hay otro acontecimiento similar a Numancia, que es la toma del Monte Medulio. El Monte Medulio es el último reducto, el último castro en el que se fortifican las comunidades galaicas para hacer frente a los romanos, y que tras un fuerte asedio acaba siendo conquistado, y los habitantes, los resistentes en el Monte Medulio, decidieron suicidarse antes de caer en manos de los romanos. Es un acontecimiento histórico fundamental en la historiografía del siglo XIX y del siglo XX de Galicia, porque es la pérdida de la independencia antigua de los gallegos ante el poder romano, y a partir de ahí se construye como un elemento fundamental. Pero el Monte Medulio tiene un problema, y es que no se sabe dónde está sin localizar. Por tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de su ausencia de ubicación, resulta muy difícil utilizarlo como una especie de Numancia, porque no se sabe en qué lugar estaba. Por tanto, el problema que había en Galicia en el siglo XIX para empezar a generar esta identidad era que no se tenía un referente, como pudo ser Viriato en Lusitania, o como pudieron ser esos otros tres personajes que vimos con anterioridad. ¿A qué se echó mano en Galicia? A la otra posibilidad, es decir, a los celtas. Y es aquí, a partir del siglo XIX, y como consecuencia de una serie de cambios que se producen en el Estado español, derivados fundamentalmente de la nueva reorganización administrativa, de las provincias y de las regiones que durante mucho tiempo estuvieron existiendo en España, hasta el Estado de las Autonomías, hasta la Constitución del 78, es en este momento cuando los celtas, que con anterioridad ya figuraban en algunas obras de historia gallegas como individuos que habían vivido en estos territorios, empiezan a jugar un papel importante como antepasados. Es en el año 1838 cuando José Berea y Aguiar, en su Historia de Galicia, los utiliza como grandes ilustres antepasados de los gallegos. Y no solo ilustres antepasados de los gallegos, sino que el argumento de Berea es que los celtas primigenios y originales eran gallegos, eran originarios de Galicia. Esta es una idea que se difunde en Galicia en todas las historias, en todos los escritos de la época, hasta llegar a la publicación de la Historia de Galicia de Benito Viceto y la Historia de Galicia de Manuel Murguía, en las cuales esta argumentación, en 1864 se publican las dos, en las cuales esta argumentación ya se convertirá en la piedra angular para entender o para explicar por qué los gallegos somos distintos al resto de los españoles. Y se sigue defendiendo lo mismo, se sigue defendiendo que los celtas gallegos eran los celtas genuinos y los celtas primigenios. Por tanto, aquí no interesa ni Hallstatt, ni Latén, ni nada de nada. Es más, es una historia que se construye sin arqueología, sin conocimiento arqueológico. De hecho, no hay excavaciones arqueológicas en la Galicia desde el siglo XIX, hasta muy avanzado el siglo XIX, y ni tan siquiera hay historiadores profesionales. Los primeros historiadores profesionales formados en Galicia es a partir del año 1922, el año que viene. La Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela celebra su primer centenario. Por tanto, la raza celta es el fundamento de la población gallega actual para estos autores, y el celtismo es el elemento diferenciador, como ya dije. ¿Por qué? Porque el pueblo gallego sería de raza o de tradición indoeuropea, y el resto
de las poblaciones hispanas, como consecuencia del contacto con los fenicios y después de la ocupación musulmana, habrían tenido o tendrían un componente semita que permitiría diferenciarlos de ese celtismo gallego típico de la población. Bien, ¿es un planteamiento racista? Sí, es un planteamiento racista, pero toda la ciencia en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX es racista. Por tanto, desde ese punto de vista, no vamos a empezar a culpar a Murguía, que es el que articuló este planteamiento, no lo vamos a culpar de nada, ¿no? Bien, lo que sí es muy importante con respecto al celtismo es que el celtismo arraiga en Galicia, pero arraiga sobre todo en la Galicia del exterior. Y, por ejemplo, si en 1906 se puede fundar la Real Academia Gallega y si Murguía es su primer director, y si estas ideas se difunden desde la Academia Gallega, es porque el enganche que tiene esto en la emigración gallega es inmenso. Y yo posiblemente en el Centro Gallego de Uruguay pues no hay menciones, pero si se va a ver la prensa de otras zonas como La Habana, de otros países sudamericanos o centroamericanos, como puede ser La Habana, o toda Cuba o Argentina, empiezan a aparecer menciones en la prensa gallega de la inmigración a las poblaciones célticas, a la presencia céltica, del mismo modo que empiezan a aparecer menciones al carácter gallego de Cristóbal Colón. Bien, a través del carácter gallego de Cristóbal Colón, ¿no? del origen gallego de Cristóbal Colón, perdón, y a través del origen celta de los gallegos, como bien mostró un compañero mío de la facultad, José Manuel Núñez Seixas, que es catedrático de Historia Contemporánea en este libro que figura aquí, o Inmigrante Imaginario, lo que estaban haciendo las comunidades gallegas de migrantes era legitimarse delante de las otras poblaciones de inmigrantes europeos que estaban configurando las comunidades, los nacientes estados americanos de Uruguay, de Argentina, de Cuba o de México. ¿Vale? Por tanto, esa es la idea y por eso arraigo. Porque es lo que se les estaba diciendo a los italianos, era, mirad, Colón a lo mejor no es vuestro, Colón a lo mejor no es nuestro, pero en el caso de que no sea así, vosotros presumís de que venís de los romanos, pero es que nosotros venimos de un pueblo muchísimo más antiguo, como son los celtas, y que además le dio muchos problemas a los romanos porque tuvisteis que pelear largo y tendido con ellos. Por tanto, se reproduce el modelo de la Galicia europea, ¿no? Se reproduce el modelo gallego en la Galicia de la emigración. Lo que se está buscando es un antepasado prestigioso. Todo esto tiene que ver con lo que ocurría en Galicia. ¿Qué es lo que ocurre en el norte de Portugal? Bien, lo que ocurre en el norte de Portugal es, por un lado, la importancia del lusitanismo y la importancia de Viriato. Y por otro, que este caballero que aparece en esta imagen de aquí, don Francisco Martín Sarmento, es el iniciador de la arqueología portuguesa. En Galicia no se excavaba, pero en Portugal desde el año 1875, cuando este señor descubre la Citania de Briteiros y empieza a excavar Briteiros, se empieza a desarrollar actividad arqueológica en Portugal y se institucionaliza. Prueba de ello es el museo que aparece en la foto superior, el Museo de la Sociedad de Martín Sarmento, que existe todavía en Guimarães y que se puede visitar, y es de 1881. En Galicia ni esta actividad arqueológica ni un museo arqueológico eran imaginables. Bien, y Sarmento era un anticeltista furibundo, terrible, porque no creía que fueran los celtas, ni no creía que esas noticias de las fuentes sobre los celtas fueran ciertas. Él seguía anclado en pensar que el origen de los portugueses estaba en los lusitanos e incluso en otras poblaciones mediterráneas como los ligures venidas desde el Mediterráneo en distintas oleadas, que era una hipótesis que en el siglo XIX funcionaba muchísimo. Por tanto, como se puede ver, estas tradiciones de los textos antiguos que sí que nos hablan de la presencia de celtas y tal, como consecuencia del distinto enfoque que se plantea y de los distintos influjos a un lado o al otro del Miño, se interpretaron en el siglo XIX de dos formas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que ocurre en Galicia? Bien, que
a principios del siglo XX, entre el año 20 y el año 23, la situación cambia. Y la situación cambia como consecuencia de que se empieza a realizar actividad arqueológica. Podemos centrar este cambio en lo que se conoce como la generación NOS, ¿no? Que es la generación de intelectuales gallegos que se reunieron todos en torno a la revista NOS, una revista importantísima para la puesta en valor del gallego como lengua de cultura y de la cultura gallega como cultura moderna, ya intentando superar esa caracterización de cultura agraria, ¿no? Sin olvidar ese peso y ese pasado agrario, pero proyectándolo allá hacia el siglo XX y proyectándolo hacia al gallego como lengua de cultura y a la cultura gallega como una cultura que está en el mundo, que estaba en este mundo mecanizado, en este mundo urbano y tal, aun con todos los problemas que la mecanización y la urbanización tenían en Galicia de la época, y que se plasmó sobre todo en la actividad del Seminario de Estudos Galegos. El Seminario de Estudos Galegos fue importantísimo porque supuso la introducción de las formas modernas de investigar en ciencia y en humanidades en Galicia, al margen de la universidad, en lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿no? Tanto NOS como en el Seminario de Estudios Gallegos se vinculan personajes como Vicente Risco, Otero Pedrallo, Castelao y todos estos intelectuales gallegos que a todos nacionalistas gallegos que a todos nos suenan y que todos conocemos, tanto en la Galicia exterior como en la Galicia de España. ¿Cómo se entienden los celtas por parte de esta gente? Bueno, pues ahora es el momento en el que se empieza a asumir en Galicia Hallstatt y Latén y las formas modernas de hacer arqueología. Tenemos la forma en la que ese celtismo gallego del primer tercio del siglo XX se constituye arqueológicamente, es la línea de la izquierda, donde pone arqueología, en el que tenemos que a través de la forma de entender la arqueología típica del siglo XIX, que sería la que defendía Gustav Cosina, es decir, lo que vimos antes que ocurría con Hallstatt y con Latén, en el momento en el que aparecen un tipo de objetos siempre relacionados en los mismos contextos arqueológicos, en los mismos contextos cronológicos, es decir, en las mismas épocas, nos da pie a pensar que podemos hablar de que se trata del mismo pueblo. Y, por otro lado, también la influencia de otro gran intelectual español, en este caso catalán, Pere Bosch Gimpera, que fue catedrático de prehistoria en la Universidad de Barcelona y que tuvo que marcharse al exilio y acabó su vida en México, que le dio el elemento de la cultura material o el nombre para la cultura material que podía explicar cómo lo que estaba empezando a aparecer en las excavaciones arqueológicas en Galicia se podía vincular con los celtas. Y es lo que aparece en esta fecha denominado como la cultura post-Hallstatt. Es decir, cuando se excavaba un yacimiento de la Edad del Hierro en Galicia, aparecían cosas, objetos, que no podíamos directamente decir es Hallstatt, pero sí tenía parecidos con Hallstatt. Por tanto, podíamos hablar que había cierto influjo céltico, podíamos vincularlo dentro de lo que es el mundo céltico. Con estas ideas, estos dos señores que figuran en la parte inferior, don Fermín Bouzabray y don Florentino López Cuevillas, realizaron la gran síntesis arqueológica de la época en un libro que se titula Los Extrimios, en el que defendieron que la cultura celta gallega, de la Edad del Hierro, se caracterizaba por haber sido el resultado de la fusión de una cultura indígena que ellos denominaban oestrimios, basándose en un texto muy antiguo, la Hora Marítima de Avieno, se fundió con una cultura procedente de Centro Europa, que sería la cultura céltica. Por tanto, a través de esta hipótesis, ellos explicaban esos rasgos especiales que, desde el punto de vista arqueológico, tenían los celtas gallegos. Por tanto, es una arqueología que ya se mueve en los parámetros normales de la investigación arqueológica de su época, y con estos señores Galicia lo que consigue es ponerse en el siglo XX en lo que respecta a la forma de considerar a los celtas, de entender lo que es un celta y todas estas cosas. Desde el punto de vista de la ideología política, lo que tenemos es la misma concepción de Murguía, pero
un poco, digamos que actualizada por Vicente Risco. Aquel racismo de Murguía, Risco lo asume, sigue convirtiendo al celtismo en el elemento vertebrador de la nacionalidad gallega y sigue defendiendo un planteamiento de tipo racista. Risco llega a hablar de que hay dos zonas en la península ibérica, una Euroiberia y otra Afroiberia. La Euroiberia sería la zona celtoatlántica. Si dividimos más o menos en una línea que va desde el País Vasco, desde el punto en el que se unen los Pirineos y el País Vasco hasta más o menos más abajo de Lisboa, pues todo lo que quedaría al norte de esa línea sería Euroiberia, y todo lo que quedaría al sur de esa línea sería Afroiberia. Es decir, volvemos a justificar, a utilizar a los celtas y utilizar un elemento racial para decir por qué los gallegos somos diferentes al resto, o éramos diferentes, estos señores entendían que éramos diferentes al resto de las comunidades, de las poblaciones de las poblaciones ibéricas. Bien. Ya tenemos estudiado o ya tenemos explicado más o menos o intentado explicar por qué se ha utilizado a los celtas para justificar el pasado, para buscar una identidad. Ahora vamos a lo que tenemos en común gallegos y portugueses, y también se mencionó en la presentación, es la cultura castrexa, la cultura castreña o la cultura de los castros del noroeste. ¿En qué consiste? Bien, en torno al año 800 a.C., en el territorio de lo que hoy es el norte de Portugal, del Duero hacia el Miño y Galicia, se produce un proceso que es novedoso, y es la aparición de de poblados fortificados en altura, lo que se conoce como castros. Aquí traigo tres. Los tres que, bueno, traigo tres gallegos y tres portugueses. Los tres que traigo son yacimientos son posteriores, son de la Segunda Edad del Hierro. ¿Por qué? Bien, porque hay muy pocos yacimientos excavados de la Primera Edad del Hierro en integridad que cuando se ponen así en foto se queden bonitos, ¿no? Bien, esto es el castro de Santa Tecla, una parte, esto es el castro de Baroña y esto de aquí es el castro de Troña. En este caso los tres son de la zona de la costa, de las provincias de Galicia y de Portugal, de Pontevedra y A Coruña, pero tenemos en el interior, en Orense y en Lugo, tenemos yacimientos de este tipo. Y ya os digo, a partir de los años del 800 a.C. empiezan a aflorar como setas. Los hay por todas partes en Galicia. Se calcula que en Galicia, solo en Galicia, yo los datos para el orden de Portugal los ignoro, hay más de 1000 castros, ¿no? Son muchísimos. Y esto es lo mismo con los portugueses. Esto es Santa Lucía, en Viana do Castelo, esto es Penafiel, en Portugal, y esto es la Citania de San. ¿Cuál es la característica? Bueno, pues asentamientos en altura, con una fuerte fortificación, con viviendas de planta redonda, y en un primer momento esta sería el perfil de la ubicación media en altura en la Primera Edad del Hierro, entre el 800 y el 400, y este sería la ubicación en altura del 400 hasta la conquista romana. Bien, en un primer momento estos castros son muy pequeñitos, tienen menos de 1 hectárea, se ubican en sitios, en puntos muy altos, en sitios que por condiciones naturales son de muy difícil acceso. Es decir, tienen un encastillamiento natural, no hace falta fortificarlos, porque solo por el sitio en el que están ya están fortificados de por sí, y lo que sí se refuerza es con obras muy sencillas, algún parapeto de tierra y cosas así, las partes más expuestas a cualquier ataque desde el exterior. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos habla de que se produce por primera vez en el territorio del noroeste peninsular una estabilización territorial de las sociedades que viven en él. Es la primera vez que las sociedades que ya eran sedentarias desde hace mucho tiempo empiezan a construir hábitats mucho más estables para vivir muchísimo más tiempo. Se abandonan, por ejemplo, las aldeas con construcciones de cabañas vegetales que caracterizaban a la Edad del Bronce, y ahora ya se empiezan a construir este tipo de asentamientos que son mucho más sólidos y mucho más estables. Y otra de las cuestiones es la fortificación. En aquellos yacimientos que tenemos anteriores, en aquellos poblados más poco estables que tenemos de épocas anteriores, como el Bronce final,
no son poblados fortificados. Ahora sí que son poblados que se fortifican. Esto es lo que pasaría, ya os digo, entre el 800 y el 400. ¿Qué ocurre a partir del 400? Bueno, pues como se ve en esta gráfica, si esta es la ubicación media de un poblado del 800-400 que se busca en sitios muy elevados, perdón, esta es la ubicación de los poblados en los siguientes 400. Se desciende en altura, se va buscando territorios más bajos y territorios con una mayor productividad agrícola. Vale, pero no se pierde la tendencia fortificadora. Es este el momento en el que los castros se construyen con unas murallas cada vez más sólidas. ¿Vale? Por tanto, lo que antes era esa fortificación natural, ahora se convierte en una fortificación como consecuencia de la actividad humana. A este segundo periodo es al que pertenecen todos estos yacimientos, algunos de ellos ya incluso con una pervivencia en época posterior a la conquista romana. Vale, pero lo importante es eso, lo importante es, por un lado, la fortificación y por otro, la estabilización de estas comunidades sobre los territorios. Bien, es en este mundo de la Edad del Hierro en el que los arqueólogos, cuando los de la Xeración Nós, los del Seminario de Estudios Gallegos, cuando excavan, encontraban los materiales célticos, ¿vale? Los materiales que ellos interpretaban como célticos. Y ahora vamos a algo que adelanté antes y que le comentaba con la experiencia que comentaba Silvia de cuando estudiaba en Santiago, que le hablaban de Hallstatt, pero que nadie le hablaba de celtas. Bien, llega un momento, a finales del siglo XX, después de la muerte de Franco, 76, 77, 78 y durante los años 80, que un grupo de arqueólogos en Galicia empieza a negar la posibilidad de que aquí haya habido celtas. Y empieza a desarrollarse el concepto, bueno, ya existía con anterioridad, pero los celtas son sustituidos por un concepto arqueológico que es la cultura castreña, la cultura castresia, y se deja de hablar de habitantes de los castros, se deja de hablar de celtas y se empieza a hablar de castresios. Y lo castresio lo ocupa todo. Hay hasta una religión castresia, que sería la religión propia de los habitantes de los castros. Es decir, se convierte lo que es un concepto estrictamente arqueológico en un identificador étnico. ¿Por qué se produce esto? Bien, porque los arqueólogos de esta época ven que no hay Hallstatt ni hay Latén y dicen, bueno, pues como no hay aquellos marcadores arqueológicos que nos permiten hablar de celtas, entendemos que aquí no hay celtas. Su negación es exclusivamente arqueológica. No tienen en cuenta ningún otro tipo de material, ni las fuentes literarias antiguas que nos hablan de celtas, ni las fuentes epigráficas, es decir, las inscripciones escritas en latín que mencionan la presencia de célticos, ni tampoco la lingüística, es decir, la gran cantidad de nombres de lugar que nos dicen los lingüistas que son de origen céltico. Y al mismo tiempo, yo creo que es un proceso que tiene que ver con las reivindicaciones políticas de la época, porque si nos damos cuenta del mapa, este es el mapa tradicional de difusión de la cultura castresia para algunos de estos arqueólogos, bien, si nos damos cuenta de esta línea, de dónde estarían estos castros que son auténticamente del cuadrante noroeste, estamos viendo cómo se proyecta lo que es los límites de la Galicia actual y los límites de Portugal hasta el Duero en el pasado protohistórico. ¿Vale? Pero bueno, eso es una posibilidad. Ahora, lo que me interesa a mí ahora mismo es eso, que es sobre todo una negación basada en criterios arqueológicos y que no tiene en cuenta ningún otro tipo. Bien, ¿hubo celtas en Galicia? Vamos a ver si hubo celtas en Galicia y en el norte de Portugal, o si no los hubo. Bien. Esta negación basada solo en arqueología de la presencia céltica, hay otro ejemplo en la península ibérica que nos demuestra que no tiene sentido ninguno recurrir. Y ese sentido es el celtibérico. El celtibérico es una lengua céltica que se habló en la protohistoria peninsular, en un territorio que es el Bajo Aragón, la provincia de Guadalajara, vamos, más o menos el sector centro-oriental de la península ibérica. Bien. ¿Por qué es importante para mi argumento? Porque es la lengua céltica
continental europea antigua mejor atestiguada. Ni el galo, que podemos pensar que sobre los galos tiene que haber muchos textos, en galo tiene que haber muchos textos antiguos. No, mentira. La mejor atestiguada es el celtiberio. Y no cabe duda, porque los lingüistas dicen que eso es una lengua celta. ¿Y cuál es la cuestión? Bien, que la cultura material celtíbera, es decir, cuando se excava un poblado celtíbero, no aparece Hallstatt ni aparece Latén. Lo que aparece es una cultura que se parece mucho más a una cultura material que se parece mucho más a la cultura íbera. Por tanto, el ejemplo de la Celtiberia lo que nos está haciendo ver es que no es el estilo de los cacharros que aparecen cuando se excava un yacimiento lo que nos va a indicar si los señores que habitaban ahí eran celtas o no eran celtas. Porque aquí tenemos señores que hablan una lengua celta y que, sin embargo, no usan objetos que los arqueólogos dicen que son típicamente celtas. La seguimos. ¿Qué datos tenemos sobre la presencia de celtas en la Galaecia? Bueno, pues las fuentes antiguas, ya se mencionaron también aquí. Estrabón, Plinio y Mela nos hablan de la presencia de celtas, kelticoi, como dice Estrabón. Aquí los últimos son los ártabros que habitan cerca del cabo que llaman Neri, donde se une el lado occidental y el septentrional. En sus cercanías se hallan también los celtas, parientes de los que viven sobre lanas. Por tanto, Estrabón, que más o menos algún celta debía de haber visto en su vida, nos dice, a través de sus informes, que aquí, de sus informantes, que en el cuadrante noroeste de la península ibérica vivían celtas. Pomponio Mela nos dice lo mismo, el lado que sigue la costa presenta durante algún tiempo es derecha, bueno, más adelante, para volver a penetrar, prolongándose desde allí en línea recta hasta el promontorio que llamamos céltico. Los celtas celtici ocupan toda la costa, pero desde el Duero, el primer entrante, bien, si vamos al punto 12, luego la costa se vuelve en toda su longitud hasta el norte, desde el promontorio céltico hasta el promontorio escítico. En ella se hallan primero los ártabros, que pertenecen todavía a la nación céltica, y luego al punto los astures. Y a Mela le debía de pasar lo mismo que le pasaba a Estrabón, ¿no? Algún celta debió de ver. Y con Plinio ocurre lo mismo, ¿no? Cuando nos describe todas las poblaciones que hay en el cuadrante noroeste de la península, en lo que sería la Galaequia y el actual territorio de Galicia, el norte de Portugal, nos dice, y tras ellos el convento luquensis a partir del río Navia con los albiones, cibarcos, segos, barros cognominados navarinos, adobes, arrones y arrotrevas. Luego el promontorio céltico, las corrientes del Florio y del Nelio, y luego los celtas apellidados Nerios, los supertamarcos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para estos autores no cabe duda de que aquí había celtas. Ahí hay un mapa con algunas de las comunidades que nos mencionan los autores antiguos. Y simplemente fíjense que estos célticos prestamarcos, célticos sumertamarcos, celtos nerios y los ártabros que nos dicen que también son célticos. Al menos en esa zona de la costa no cabe duda de que para los autores antiguos había presencia céltica. Los propios señores que vivían en estas regiones, a través de los epígrafes, algunos de ellos se nos presentan como celtas. Hay un conjunto que es estos que vivían en esta zona de aquí, en la zona del río Tambre, los que viven más arriba del río Tambre, por eso son supertamáricos, viven más arriba del Tamara, del Tambre, son los célticos supertamáricos. A día de hoy conocemos 5 inscripciones romanas, de 5 lápidas funerarias, de 5 señores y señoras que no tienen ningún inconveniente en decir que ellos pertenecen a los célticos supertamáricos. La más bonita de todas es esta pieza que apareció cerca de Lugo, está hoy en día en el Museo Provincial de Lugo. Es una pieza así de aspecto muy romano, pero que cuando empiezas a ver el texto, pese a que está escrita en latín, nos habla claramente del indigenismo de muchas de estas personas, ¿no? El texto dice, aquí yace Apana, hija de Ambolo, céltica supertamárica, del Castellum de Miobre, este es el lugar del que sería ella, que falleció a los 25 años. Y se encargó de hacerlo su hermano Apano. Bien, este Miobri es un topónimo, lo vamos a ver dentro de un rato, típicamente céltico. Esta señora es ella misma, o su hermano, que es el que encarga de hacer la pieza, no tiene ningún problema en decir que es una céltica supertamárica, y lo único que chirría un poquito es el nombre de esta señora, Apana, y el nombre de su señor hermano, Apano, que no son nombres celtas, son nombres lusitanos. El lusitano es una lengua europea
que los lingüistas discuten si es celta o no es celta. Uno de los motivos para decir que no es celta es que en las lenguas célticas estas p's que están entre dos vocales o a inicio de palabra se pierden o se convierten en b's. Por tanto, parece que aquí la cosa chirría, pero no es que chirríe, es que de lo que nos está hablando es de que la situación es mucho más compleja, o debía de ser mucho más compleja de lo que nosotros podemos suponer. Es decir, que había señores que eran célticos, pero que tenían nombres lusitanos y que posible se hablaba más de una lengua en territorios muy próximos, o se podían hablar lenguas mixtas entre unas y otras, que son situaciones que en otras zonas como la zona de Germania y tal, sabemos que en época romana esas situaciones se daban. Por tanto, es un mundo teóricamente más complejo. Pero lo importante, nos vamos a quedar con que esta señora dice que es céltica y que ahí no lo escribe ningún romano, lo manda a escribir su hermano, que también era céltico, sobre su hermano. La toponimia, decía, los datos lingüísticos. Bien, dicen los lingüistas que hay una variante local de lengua céltica típica del norte y del occidente de la península ibérica. Para unos es hispano-celta occidental, otros le denominan celta hispano. Dicen los lingüistas que es distinta, por ejemplo, del celtibérico, que es otra de las lenguas que se hablaban aquí. Eso quiere decir pues, que aquí había una diferencia dialectal con respecto a lo que se hablaba en otros sitios y que había poblaciones de lengua céltica viviendo. La toponimia. El autor antiguo que más nombres del lugar nos da es Ptolomeo en su obra, y según los distintos análisis lingüísticos hechos por unos autores o por otros, entre un 30 y un 55% de todos los nombres antiguos del lugar que Ptolomeo menciona en su obra son célticos, de los que menciona para Galicia y para el norte de Portugal. Son célticos, por tanto parece que la presencia céltica es importante. Si nos vamos a todo el cuadrante noroeste, los nombres celtas son los que están, no se ve muy bien, lamento la calidad del mapa, los nombres célticos son los que están en rojo. Como se puede ver, el predominio de nombres en rojo sobre nombres en azul es considerable, ¿no? Limitándonos solo a los nombres así más importantes que mencionen esa obra, pues como se puede ver está la cosa en el mapa de la izquierda, la situación, como se puede ver, está bastante igualada. Esto es por lo que tiene que ver a los nombres antiguos, pero es que ahora vamos estos los voy a pasar. Bueno, no lo voy a pasar, lo voy a explicar rápido. Esto podemos, por lo que respecta a los nombres antiguos, pero la toponimia moderna también nos habla de una fuerte presencia. Nada, esto simplemente es para marcar las dos zonas lingüísticas que existe en la protohistoria española según los lingüistas. Habría la zona briga, que es esta de aquí, y habría la zona ilu, que es esta de aquí, ¿no? Lo de briga es porque estos topónimos acaban en briga, y lo de ili es porque todos estos topónimos de una forma u otra llevan el componente ili dentro de su nombre. Esta sería la zona de ocupación ibérica y esta sería la zona de ocupación. Este mapa viene a decir lo mismo, bueno, vienen explicados los distintos tipos de topónimos, pero me lo voy a saltar, porque para lo que nos interesa aquí no tiene mucha importancia y así acabo. Bien, los datos lingüísticos, decía, la toponimia. Hay mucha toponimia actual que dice los lingüistas que es céltica. En concreto, los topónimos que acaban en bre. La toponimia actual acabada en bre. ¿Vale? Que dicen los lingüistas que deriva de las formas brix acabado en X o brix acabado en S, que no son nada más que antiguos brigas o brix, que si nos fijamos en este mapa es el topónimo que sirve para delimitar la zona de ocupación céltica de la península ibérica. Un ejemplo, este lo teníamos antes en el lugar del que era la difunta céltica supertamárica, Apana, lo voy a volver a poner, este Castellum Miobri, que figura aquí, pero este otro ejemplo lo tenemos en este epígrafe, que es a Júpiter óptimo máximo, se lo dedica el Castellum Abiliobris, ¿no? El castro de Abiliobris. Ese bris es un bre, es un briga, y es son el tipo de topónimos que en el gallego actual, en la toponimia gallega actual, acaban derivando en bre. ¿Este topónimo es fundamental? No es fundamental. Decía un difunto profesor de griego y que también se dedicaba a la lingüística comparada indoeuropea en la Universidad de Santiago, Serafín Moralejo,
que había muchísimos, que nosotros los arqueólogos y los historiadores estábamos muy pesados con los bres y con los brigas y con todas estas cosas, pero que si se hiciera un análisis de los topónimos gallegos actuales que son de origen céltico nos íbamos a quedar alucinados. Bien, lo cierto es que no se ha hecho, entonces no lo podemos saber. Pero con los bris sí que se ha hecho el análisis y sí que se ha hecho el estudio. Y el análisis nos dice que los bres actuales se concentran en estas zonas, aproximadamente 70 topónimos en toda Galicia, casi todos en la provincia de La Coruña, 30 en el Golfo Árcabo. El Golfo Árcabo es esta zona de aquí, las actuales rías de Coruña, Betanzos y Ferrol, y el resto en la costa de Amorte y sobre todo en la zona de Luya. Bien, yo ahora les voy a pedir un esfuerzo así de tal, y ustedes ahora mismo memoricen dónde están concentrados estos puntos, sobre todo, a ver si encuentro yo, sobre todo estos de aquí y sobre todo estos de aquí. Y ahora, si nos vamos al mapa que tenía antes, vemos que la concentración se produce aquí, donde están los ártabros y arrotrevas, que las fuentes antiguas nos dicen que eran célticos, y la otra concentración importante se produce en esta zona de aquí, donde las fuentes antiguas y los epígrafes nos dicen que había célticos. Por tanto, esos topónimos en bre nos están marcando la existencia de una toponimia antigua una toponimia antigua céltica y de una presencia céltica importante. En conclusión, ¿hubo celtas en Galicia en la antigüedad? Los hubo. ¿Los hubo a las dos orillas del Miño? Los hubo en las dos orillas del Miño. El problema está en que mientras que en la tradición gallega, por motivos políticos del siglo XIX, los hemos asumido como unos antepasados que son dignos de recuperar, en Portugal, como consecuencia de que el discurso fue distinto, prefirieron optar pues, por Viriato, por los lusitanos, o por otras cuestiones o por otras explicaciones distintas para autoidentificarse como portugueses. Pero lo que sí es cierto es que los hubo. ¿Cómo hay que analizar esta presencia? ¿Cómo hay que entenderla? Bueno, pues eso es el camino que le queda a la investigación futura de aquí en adelante. Por mi parte, nada más que decir, simplemente, bueno, para saber más, pues voy a hacerme autobombo y voy a hacerme autopromoción. Estas son las portadas de los dos libros que Silvia en su presentación dijo, que es en los que yo he más o menos centralizado lo que he venido trabajando en los últimos 13 o 14 años sobre celtas, y sin embargo, yo, bueno, los pongo ahí porque el que quiera saber más, pues ahí va a tener información, bibliografía y todo lo que necesite. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Espero no haberles aburrido mucho y lamento haberme pasado un poquito del tiempo. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Para mí fue un deleite escucharte. Una pena no haberte tenido como profesor cuando estuve allá. Yo estuve hasta el 2003, pero Fíjate, cuando entré yo. cuando entraste tú. Y yo me fui de allá en noviembre del 2003. Yo entré en noviembre del 2003, es coincidencia. O sea que nos cruzamos. Casi, yo firmé mi contrato de reintegración en la USC en el 2003. Ahí. Bueno, en noviembre del 2003. En alguna orla estoy por allá arriba, si media ya perdida, te buscaré. Ya me buscaré. 93-97. Muy bien. Bueno, realmente ha sido un placer, por lo menos para mí, haberte escuchado. Nos has aclarado muchos puntos, porque era lo que decíamos hoy, ¿viste? Cuando empezamos la cultura Hallstatt por un lado, los celtas por el otro, nos hablaste de lo que era ese nacionalismo del siglo XIX, ese nacionalismo gallego, que justamente nació también con ese nacionalismo vasco, y entonces esa falta de fuentes que tú hablaste que es muy importante, porque nosotros como científicos sociales nos basamos en documentación, todo lo que es la arqueología, y cómo se lo saltaron por arriba con ese tipo de discurso, que obviamente era un contexto, como bien decías tú, del siglo XIX, en el que había que construir identidades que terminaban separando. Y hoy, bueno, tenemos una Unión Europea que intentó tratar de unir todo eso hasta que apareció el Brexit por ahí y otros países que andan en la vuelta, que veremos en qué termina todo esto. Nosotros ahora vamos a abrir una ronda de preguntas, de comentarios, tanto para el público que tenemos aquí presente,
como para el público que nos está siguiendo desde Zoom. Yo voy a ir leyendo las preguntas que puedan venir por el Zoom. Muy Veo bien. que hay algunos comentarios que voy a ir leyendo, y después también el público que está presente, los invitamos a que hagan preguntas y comentarios. Voy a leer el comentario que nos hace José Mata, que dice: como integrante del Patronato de Cultura Galega, recomiendo las clases de Historia de Galicia que da nuestra profesora Celia García, que también formó parte de los planteles de la UCUDAL. De paso, mencionar que el patronato tiene varias actividades culturales y podría ser convocado para otras instancias de este tipo. R. Tubio nos dice: muy interesante la presentación y me gustaría recibir la grabación de la misma. Si la han grabado, felicitaciones. Vamos a terminar subiendo esto, como solemos hacer, a YouTube, así que ahí van a poder tener toda la presentación completa. No sé si hay algún comentario más que quieran hacer, preguntas acá en el público. Tenemos el micrófono por allá. Sí. No, yo me quedé pensando y preocupada en cuanto a que los archivos nuestros no hacen mención del celtismo, y que en algunas revistas, como dice usted, de La Habana y de Buenos Aires, las hay. Y yo me quedé preocupada pensando, ¿no? Porque realmente el Centro Gallego nuestro fue muy importante en la cultura, marcó una impronta cultural en todo ese tiempo, ¿no? Y mire que lo miré mucho y detenidamente y no tenemos mención. ¿Qué tipo de mención se refiere usted cuando hay indicios o huellas en los otros países? Sí, vamos a ver. Es una cuestión que antes de entrar en la universidad yo estuve trabajando en la catalogación de la prensa gallega, de la emigración en la Academia Gallega. Y bueno, pues eso era pasarse horas delante de los ejemplares, hojeándolos, viendo que estaban bien antes de hacerles la ficha de catálogo para introducirlos en la base de datos de la biblioteca. Y ahí yo no recuerdo exactamente qué revistas fueron las que yo sé que había visto muchísimo El Eco de La Habana y Galicia. Y yo recuerdo de vez en cuando que aparecían pequeñas noticias de prensa sobre una conferencia que se había dado en la Real Academia Gallega en la que se hablaba de celtas, un pequeño artículo de prensa en el que se hablaba del pasado céltico de Galicia. Tampoco es que sea una presencia salvaje, pero en prensa sí que eran temas recurrentes, igual que, por ejemplo, la presencia de Colón, ¿no? Cuando Celso García de la Riega publica su libro defendiendo que Colón es gallego, eso es una avalancha de comentarios en la prensa de la emigración. Eso el libro de José Manuel Núñez Seixas lo muestra, no le dedica muchas páginas, pero lo presenta muy bien y con mucha claridad. Lo que yo no sé, por ejemplo, es, claro, en el caso de la prensa gallega, la prensa de la emigración en Montevideo, si la colección de periódicos está completa, si no está completa, a lo mejor faltan los años, no lo sé, porque ya le digo, no. Está completa. Yo es una situación, faltan números. Faltan números, sí. Yo es que a lo leí mejor, porque a lo tenemos, mejor ¿no? es una cuestión más de 1870, 1880, 1890 y no tanto de 1910 o 1912, aunque yo el recuerdo que tengo es que cuando se revitaliza el seminario, cuando se funda NOS y se revitaliza y se funda el seminario, todas estas cuestiones se revitalizan en la prensa en la emigración, todas, porque ahí es muy fuerte la presencia ya de Risco, de Otero, del propio Castelao con posterioridad. Ahí es muy fuerte. Y A el Risco discurso hasta celtista, lo conocí personalmente, a Risco siendo chico. el discurso celtista es impronta de ellos. fortísimo ahí, fortísimo, El muy perfil fuerte. galleguista, sí, sí, sí. Pero me quedé con eso, ¿no? Preocupada, entre comillas. Pero un placer escucharlo, por supuesto. Muchas gracias. Tenemos dos comentarios más que nos llegan vía Zoom. Karina Amaro, felicitaciones por permitirnos acercarnos más al conocimiento celta de la mano del doctor González García. Espectacular presentación, ojalá haya otras instancias. Y por el otro lado, Claudia Rodríguez Reyes
Nos dice: muchas gracias por esta conferencia tan movilizadora. Me gustaría que se refiriera a las circunstancias histórico-políticas que hicieron que Portugal reconociera el origen celta mucho antes que España, y de qué manera piensa que esto influyó en la identidad gallega en la actualidad. Muchas gracias. No, Portugal no lo reconoció. El problema está en que ellos tienen, la ventaja que tienen es que tienen a Viriato, ¿no? Y se han hecho fuertes. Bueno, el futuro de Viriato en Portugal y en Galicia, perdón, en Portugal y en España, porque después, bueno, entro dentro de un detalle. Vamos a ver, Portugal no lo reconoció, porque Portugal, como consecuencia de esta orientación hacia la arqueología con Martín Sarmento, se empieza a preocupar de otras cuestiones distintas, ¿no? Y además es que no necesita echar mano de nada de eso porque tiene unos textos en los que le habla de que Viriato era lusitano, Lusitania ocupaba gran parte de lo que es el actual Portugal, y entonces ya no hay ningún tipo de necesidad de este anclaje a este pueblo, a estos celtas, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, en Portugal se recurre al mismo argumento que se puede recurrir pues, en Francia con Vercingetorix, en el Reino Unido con Boudica, bueno, en el Reino Unido, en Inglaterra con Boudica, perdón, y en Alemania con Arminio. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, no lo hay. Donde sí lo hay es en Galicia. Y en Galicia, precisamente, yo creo que uno de los problemas es que no se pueden apropiar de Viriato, lo intentan, hay un primer intento en el siglo XIX de apropiarse de Viriato. Benito Viceto, por ejemplo, hace una argumentación así muy estrambótica, como todas las cosas que decía él, para demostrar que Viriato era gallego, pero es una figura que va desapareciendo. Y va desapareciendo precisamente porque lo importante en el caso de Galicia no es tener ese personaje que te va a permitir hacerte fuerte en el presente mirando hacia el pasado. Lo importante en Galicia es que te diferencies del resto del territorio español. Y eso, quien te lo permite, es la raza celta. Y el hecho de decir que venimos de un tronco étnico distinto al que viene del resto de España, y por eso somos distintos. Y ese es el gran éxito de Murguía, cuando Murguía habla de que es a una raza céltica galaica y que el resto de España pertenecen al tronco semítico. Y es el mismo argumento que después repite Risto, porque es que ahí lo que sí está marcando es el elemento diferenciador con respecto a España. O sea que yo creo que desde ese punto de vista interesaba mucho más como argumento para las reivindicaciones de la época esto que no lo otro. Con respecto al futuro de Viriato, bien, en la historiografía española y en los libros de texto españoles se nos presentaba a Viriato como el prototipo del español que hizo frente al poder romano y que los tuvo en jaque y todas estas historias. ¿Por qué desaparece Viriato de los libros de texto españoles? Aunque yo, en los míos, cuando yo estudiaba en el colegio, todavía aparecía Viriato, pero nada comparado con cómo aparecían los de mis hermanos mayores. Bien, básicamente porque llega un momento en el que en la España de Franco el guerrillero y la guerrilla se interpretan como movimientos de oposición al régimen. Entonces, ¿no? Y en Portugal ocurre más o menos lo mismo. En el momento en el que Portugal como potencia colonial empieza a tener problemas con Angola y con otros de los territorios del imperio portugués, se hace muy difícil seguir defendiendo que el señor que se enfrenta al poder colonial sigue siendo un referente en el que nos podemos mirar. Entonces, poco a poco se van abandonando estas figuras, se van abandonando también esas formas decimonónicas de hacer historia y se empiezan a introducir y de enseñar la historia y se empiezan a introducir formas mucho más modernas que tienen mucho menos que ver con el gran héroe y con el gran personaje y mucho más pues con los estudios de economía, con los estudios de sociedad y con el hecho de entender la evolución de las historias de los estados nacionales como procesos más colectivos, ¿no? Y menos anclados con estas figuras así tan prominentes. Esto hay un par, por ejemplo, en el caso de Portugal, hay unos cuantos trabajos de arqueólogos y historiadores portugueses que lo tienen
perfectamente estudiado. En el caso de España, para Viriato, no existen trabajos así recientes, al menos para mi gusto, que lo especifiquen también. Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta, ¿no? En Galicia, básicamente, se tira de los celtas porque es el elemento que permite demostrar la diferencia de Galicia en ese momento con respecto al resto del territorio español y reivindicar los derechos históricos de Galicia a aquella organización histórica provincial que las reformas del siglo XIX, a las que las reformas del siglo XIX pusieron fin. No sé si por parte del público que está aquí presente, si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces damos por terminada esta sesión, esta conferencia magnífica que nos dio el doctor Javier González. Nuevamente agradecerte, porque estoy viendo la hora y son las 12:22 de un día miércoles allí en España. Así que agradecerte mucho más por haber tenido esa diferencia, por estar hoy aquí con nosotros. También quiero darles las gracias a las autoridades de la Embajada de España, de la Embajada de Portugal, de la Casa de Portugal, del Centro Gallego de Montevideo, que nos están acompañando hoy, y a todo el público presente, a quienes también nos han ido siguiendo por ahí. Vamos a continuar realizando diferentes actividades desde la Cátedra Magallanes, Viajes y Viajeros, que es el nombre completo. Nosotros obviamente nos focalizamos en todo lo que tiene que ver con el viaje, y obviamente los celtas viajamos por toda Europa hoy y terminamos viajando por la migración, como muy bien nos estaba presentando también Javier, y todas las actividades que hacemos están vinculadas no solo a aquel gran viaje que hizo Magallanes, que el año que viene justamente vamos a hacer la conmemoración de la finalización del mismo, así que los estaremos invitando, pero todo tipo de viaje. Incluso nosotros en la actualidad, que hoy lo comentábamos, estamos investigando sobre lo que son las nuevas olas migratorias que están viniendo al Uruguay, los refugiados, etcétera. Así que en las distintas actividades ya los iremos convocando para que también nos puedan seguir. Y bueno, nuevamente muchas gracias y un fuerte aplauso para Javier ahora.